La noche era oscura y húmeda. La luna se escondía detrás de nubes pesadas, y la lluvia no había cesado en horas. En la famosa vecindad, las risas de los niños habían sido reemplazadas por un silencio denso y opresivo. El chavo no podía dormir. Un ruido, un susurro que parecía venir de las paredes, lo había despertado. Salió de su barril, tiritando de frío. El aire era pesado, y una extraña neblina parecía flotar por el patio. Las puertas de las viviendas estaban cerradas, pero el chavo sintió que no estaba solo. Sus ojos infantiles se posaron en la puerta del departamento de doña Clotilde, que estaba entreabierta. Una tenue luz parpadeaba en el interior. Movido por la curiosidad, se acercó despacio, escuchando un murmullo que parecía una oración. Cuando se asomó, no vio a doña Clotilde. En su lugar, vio a un espantapájaros en el centro de la sala. No era un espantapájaros común. Era una figura grotesca, hecha de trapos y paja, con botones en lugar de ojos que parecían seguirlo. El chavo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Intentó retroceder, pero un crujido en la escalera lo detuvo. Ahí estaba don Ramón. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y una sonrisa tonta y forzada se dibujaba en su boca. Lo más inquietante era que no caminaba, flotaba. Sus pies no tocaban los escalones. El chavo se quedó petrificado, incapaz de emitir un sonido. Entonces, el chavo escuchó una risa. Era la risa de la Chilindrina, una risa histérica y sin alegría. Se giró hacia la fuente del sonido y vio a la Chilindrina sentada en la fuente del patio. Su vestido rojo estaba manchado de tierra, y su cabello, normalmente en coletas, ahora caía desordenado sobre su cara. Se balanceaba de un lado a otro, cantando una canción que no tenía sentido, con la misma sonrisa forzada de don Ramón. El terror se apoderó del chavo. Quiso correr, gritar, pero su cuerpo no respondía. De repente, la puerta del departamento de doña Florinda se abrió de golpe. Ella estaba allí, de pie en el umbral, con Kiko a su lado. Ambos tenían la misma sonrisa vacía y sus ojos fijos en él. Kiko no se movía, solo miraba a su madre. Y doña Florinda, lentamente, alzó una mano hacia él. «Ven aquí, tesoro». Su voz era un susurro hueco y antinatural. El chavo sintió que su corazón se iba a salir del pecho. El espantapájaros en el departamento de doña Clotilde, el flotante don Ramón, la loca Chilindrina y ahora doña Florinda y Kiko. Un último grito de terror se ahogó en su garganta cuando la puerta de su barril se cerró de golpe con un estruendo, dejando al chavo a solas con el silencio y las grotescas figuras que habían reemplazado a sus amigos. Se encontró atrapado en su propio hogar, su santuario, pero ahora era una prisión. Y sabía que afuera, en la oscuridad, las risas de sus amigos se habían apagado para siempre, reemplazadas por la fría y vacía mímica de la locura. La vecindad, que una vez fue el lugar de sus risas y travesuras, se había convertido en su tumba. Y el silencio, el terrible silencio era la única compañía. La luna roja de la noche anterior había dejado su estela de locura. El chavo ya no estaba solo, pero se sentía más solo que nunca. El patio, una vez un lugar de risas y juegos, era ahora un campo de batalla. El espectro de don Ramón, flotando con su mazo de deudas impagables, golpeaba el suelo con una fuerza sobrenatural. La Chilindrina, con sus serpientes de cabellos siseantes, danzaba a su alrededor, lanzando carcajadas que perforaban el alma. «Tú eres el culpable», chilló don Ramón con una voz hueca. «Tú me arruinaste la vida, chavo. Por tu culpa, no pude pagarle la renta a el señor Barriga». «Sí, por tu culpa», se unió la Chilindrina. «Por tu culpa, me quitan mi torta de jamón. Por tu culpa, papito no me quiere». Las palabras, más filosas que cualquier cuchillo, se clavaban en el corazón del chavo. Intentó defenderse, pero no podía. El chavo no era un luchador. Solo sabía esquivar, correr y llorar. Doña Florinda, con el rostro distorsionado por el rencor, lo atacaba con su palo de escoba. Kiko, su marioneta, se reía con una risa falsa y vacía. «Mamá me ama», gritaba Kiko, mientras su madre intentaba golpear a el chavo. «Mamá me ama». De repente, se escuchó un fuerte chirrido.
La puerta principal de la vecindad se abrió de golpe. El señor Barriga y el profesor Girafales entraron, pero no eran ellos. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos robóticos. El señor Barriga, con su enorme barriga, se tambaleaba como un barco en una tormenta, y el profesor Girafales, con su puro aún encendido, parecía un fantasma. «Chavo», gritó el señor Barriga con una voz robótica. «La renta. Me debes la renta». El profesor Girafales se acercó a doña Florinda, pero no era el mismo. En lugar de ofrecerle un ramo de flores, le entregó un pedazo de carbón. Ella lo tomó, sonriendo con su rostro deformado, y lo usó para dibujar un círculo en el suelo. La batalla se intensificó. Don Ramón golpeaba, la Chilindrina se reía, doña Florinda usaba su palo de escoba. Los tres se unieron, y el chavo se vio abrumado por la furia de sus amigos. Lo golpearon, lo empujaron y lo arrojaron. Su ropa se desgarró, su rostro se llenó de moretones, y su cuerpo se sintió como si fuera a romperse. «Ya basta», gritó el chavo, mientras se levantaba del suelo, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. «Ustedes no son mis amigos». La rabia del chavo, contenida por tanto tiempo, finalmente estalló. Su rostro, normalmente inocente, se retorció en una máscara de ira. Sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas, ahora ardían con un fuego oscuro. El chavo ya no era un niño. Era una criatura de la ira y el dolor. «Ya basta», gritó de nuevo, pero esta vez su voz no era la de un niño. Era un rugido. El chavo se lanzó contra ellos. Su pequeño cuerpo, impulsado por una furia desmedida, se movió con una velocidad antinatural. Golpeó a don Ramón en el estómago, deshaciendo su forma espectral. Tomó a la Chilindrina del cabello, y sus serpientes de pelo se deshicieron, volviéndose inofensivas. Atacó a doña Florinda y a Kiko, y ambos cayeron al suelo, sus cuerpos inertes. El señor Barriga y el profesor Girafales se quedaron quietos, paralizados. El chavo, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo descontroladamente, se les acercó. Sus ojos ya no eran los de un niño inocente, sino los de un monstruo. «La renta, ¿verdad?», susurró el chavo, con una voz que helaba la sangre. «Señor Barriga, ahora, usted es el que me debe la renta». El chavo se lanzó sobre el señor Barriga y el profesor Girafales. Su furia se desató por completo. Ya no era una lucha por la inocencia, sino por la supervivencia. Y en la noche de la vecindad, un grito ensordecedor de terror fue el único testigo de la locura que se había desatado. El chavo ya no era un niño. La ira, el dolor y la desesperación lo habían transformado en algo más. Una aura roja, densa y palpitante, lo envolvió. Sus ojos, ahora 2 puntos de luz escarlata, miraban a sus antiguos amigos con una furia inhumana. La escena era surrealista. El patio de la vecindad, iluminado por una luna de sangre, se había convertido en un infierno personal. La furia del chavo era tan poderosa que el suelo se agrietó bajo sus pies. Pero no estaba solo. Sus amigos, derrotados y destrozados, comenzaron a levantarse de nuevo. Los ojos de don Ramón, de la Chilindrina, de Kiko, de doña Florinda, del señor Barriga y del profesor Girafales, se iluminaron con el mismo resplandor rojo. El aura que envolvía a el chavo ahora también los consumía a ellos. La batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando. Justo en ese momento, la puerta del departamento de doña Clotilde, la bruja del 71, se abrió de golpe. Ella salió, con su vestido morado hecho jirones, y una risa maníaca resonó en el patio. Pero no era la risa de una vieja enamorada, sino la de una hechicera poderosa y despiadada. El chavo la miró, y por primera vez en la noche, sintió un escalofrío de terror puro. Su aura roja se debilitó por un instante, un momento de vacilación. «Mi amor», gritó doña Clotilde, pero su voz no era dulce. Era un grito, un conjuro que hizo temblar las paredes. «Ya era hora de que despertaras, mi amor. El poder que llevas dentro de ti, el poder que te he enseñado a canalizar, por fin ha despertado». El chavo la miró, confuso, aturdido. La bruja del 71 sonrió. Sus manos se alzaron, y de ellas brotó una luz violeta que envolvió a los demás personajes.
Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, todos ellos flotaron en el aire, como marionetas sin vida. La bruja del 71 era la titiritera, y el chavo, su marioneta principal. Ahora, mi amor. Gritó la bruja del 71. Usa tu poder. Destruye la vecindad. Destrúyelos a todos. El chavo no sabía qué hacer. Su mente, fragmentada por el dolor y la ira, no podía procesar lo que estaba pasando. Solo podía sentir la rabia. Y el terror. De repente, una voz familiar, resonó en su mente. Era la voz de la Chilindrina, la real, la que lo quería. Chavito. Chilló la voz. No la escuches. Ella te está usando. El chavo cerró los ojos, intentando silenciar las voces. Pero era inútil. La batalla no era contra sus amigos, sino contra él mismo. ¿Era él un monstruo? ¿O un niño inocente que había sido manipulado y usado por el dolor y la ira? La respuesta estaba en su interior, y la batalla final apenas comenzaba. La luz violeta que emanaba de la bruja del 71 se hizo más intensa, y sus ojos, ahora dos brasas ardientes, se fijaron en el chavo. Su risa maníaca se calmó, y una voz profunda y gutural salió de su boca, una voz que no era la de ella. Mi amor. Dijo la voz, resonando en el patio. Te he estado esperando. Toda mi vida. El dolor que tienes, la ira, la soledad, yo las conozco. Y yo las puedo curar. El chavo, envuelto en su propia aura roja de furia, se quedó en silencio. La bruja del 71 extendió sus manos, y un mapa astral se formó en el aire, con constelaciones que se retorcían y cambiaban de forma. ¿Creíste que el perro, el Satanás, era solo un apodo? Era un pacto. Explicó ella, con una risa siniestra. Un pacto con el verdadero Satanás. Yo le entregué mi alma, mi amor, mi cordura. A cambio, me prometió a ti, mi amor. Me prometió que algún día, tu dolor despertaría un poder que ni siquiera él podría controlar. La verdad, retorcida y oscura, golpeó a el chavo. La bruja que lo había cuidado, que le había ofrecido un plato de comida, que lo había visto como un hijo, era en realidad un peón en un juego mucho más grande. La ira que había sentido por sus amigos ahora se dirigió hacia la bruja del 71. Mentira. Gritó el chavo, con una voz llena de rabia. No es verdad. Tú no eres mi mamá. Tú no eres nada. La bruja del 71 sonrió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo eres todo para mí, mi amor. Chilló ella. Ahora, ven. Únete a mí. Juntos reinaremos en este infierno. El chavo, en un acto de furia pura, se llevó la mano a su pantalón. Sacó su resortera, su juguete, su única arma. Las piedras, que normalmente usaba para jugar, ahora estaban envueltas en llamas, como balas incandescentes. La bruja del 71, furiosa, lanzó un grito. Su luz violeta se expandió, y los cuerpos de los amigos del chavo, que flotaban en el aire, salieron disparados. Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, todos ellos cayeron en la oscuridad, en la nada. La bruja del 71 se había deshecho de sus marionetas, pues ya no las necesitaba. Ahora, solo tú y yo, mi amor. Dijo ella, con una voz llena de poder. La bruja del 71, con un rugido, se lanzó contra el chavo. De su cuerpo emanaba un poder inimaginable, un torbellino de sombras y fuego. El chavo, con la resortera en la mano, se preparó para la batalla final. Su corazón latía con la furia de 1.000.000 de años. La vecindad entera tembló, y un estruendo ensordecedor anunció el inicio de la batalla entre la inocencia perdida y la locura. El chavo, con su resortera en llamas, disparaba una y otra vez. Las piedras incandescentes se estrellaban contra el escudo de energía de la bruja del 71, que se reía con una voz llena de poder. Es inútil, chavo. Gritó ella. No puedes vencerme. El chavo, furioso, arrojó la resortera al suelo. Corrió, esquivando las lanzas de energía que la bruja creaba en el aire. Sus ojos, todavía rojos por la ira, se fijaron en una pelota de fútbol. Era la pelota de Kiko. Una pelota de piel que ahora irradiaba el mismo brillo infernal de su aura. Con un grito de guerra, tomó la pelota.
Una ráfaga de poder rojo la envolvió, y la pelota se transformó en una bola de fuego que parecía un meteorito. El chavo la disparó con una patada, y la bola de fuego se estrelló contra la bruja, haciéndola tambalearse. El chavo, sin pensarlo, volvió a disparar. Y otra vez. Y otra vez. La bruja del 71, furiosa y herida, alzó las manos. De ellas brotaron lanzas de energía morada, como si fueran las Chaos Spears de un guerrero de otro mundo. Las lanzó con una furia incontrolable, y el chavo se vio abrumado. Las lanzas lo golpearon en el pecho, en las piernas, en los brazos. El dolor era insoportable. Cayó al suelo, su cuerpo magullado y herido. La furia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por el miedo y el dolor. El aura roja que lo envolvía se desvaneció, y el chavo volvió a ser un niño. La bruja del 71 se acercó a él, su rostro retorcido por la victoria. «Se acabó, chavo», dijo ella, con una voz fría y sin emociones. «Has luchado bien, pero no eres lo suficientemente fuerte». La bruja levantó su mano, preparando el golpe final. El chavo cerró los ojos, esperando el final, pero una voz en su interior le dijo que no se rindiera. Una voz que había escuchado en su mente desde hacía mucho tiempo. Era una voz de esperanza, de bondad. «Oh, ahora, ¿quién podrá defenderme?», gritó el chavo, con la poca fuerza que le quedaba. De repente, una luz roja y amarilla llenó el patio. Un martillo de juguete apareció de la nada y se estrelló contra la bruja, haciéndola volar. El Chapulín Colorado, el héroe que el chavo había invocado, se paró frente a él. Era un héroe de verdad, con su traje de hormiga y su martillo de juguete. Era la esperanza que el chavo necesitaba. La luz roja y amarilla del Chapulín Colorado llenó la vecindad. El martillo de juguete, que había golpeado a la bruja del 71, ahora brillaba con una luz dorada y poderosa, como si fuera una reliquia divina. El chavo, tirado en el suelo, vio al héroe que había invocado. El Chapulín se paró frente a él, protegiéndolo con su escudo de valentía. «¿Y ahora, qué vas a hacer, Chapulín?», gritó la bruja del 71, furiosa por el ataque. «Eres un payaso, un tonto». El Chapulín Colorado se giró hacia ella, con una seriedad que no le conocía. «Se aprovecha de que no eres muy inteligente», dijo, pero su voz no era la de un comediante, sino la de un guerrero. Pero a veces, la fuerza de los débiles es más poderosa que la de los fuertes. La bruja del 71, con un rugido, se lanzó contra él. El Chapulín, sin dudarlo, alzó su martillo dorado. No era un martillo de juguete, era el chipote chillón, un arma capaz de emitir una onda de choque que podía destruir la oscuridad. El golpe fue tan poderoso que la bruja del 71 se vio abrumada por la fuerza de la onda, retrocediendo. «Chavo», gritó el Chapulín Colorado. «Tú eres el único que puede acabar con esto. Tu ira no te ha hecho débil, sino fuerte». El chavo, herido y confundido, se levantó del suelo. Vio a el Chapulín Colorado luchando contra la bruja del 71, y se dio cuenta de que no estaba solo. No importaba que sus amigos lo hubieran abandonado, que la vecindad estuviera en ruinas, que él mismo estuviera destrozado. Tenía un héroe, y ese héroe lo necesitaba. «¿Quién podrá defenderme?», murmuró el chavo, su voz de un susurro. El Chapulín Colorado se giró hacia él, su martillo brillando con más fuerza. «Yo», gritó el héroe. «Yo, el Chapulín Colorado, el héroe que tú has invocado. Ahora, levántate y lucha». El chavo sintió una oleada de energía. Una energía que no era de ira, sino de esperanza. Se levantó del suelo, su cuerpo temblando, y vio a el Chapulín Colorado enfrentándose a la bruja del 71. El martillo, que antes brillaba, ahora era un sol en la oscuridad. El Chapulín, con una sonrisa, se dirigió a el chavo. «Con valor, no hay obstáculo que no se pueda superar», dijo, antes de lanzar un golpe final a la bruja del 71, que cayó al suelo, derrotada. La bruja del 71 se arrastró por el suelo, sus ojos llenos de miedo. «No puede ser. Un simple payaso me ha derrotado», gritó, antes de desaparecer en un torbellino de humo y sombras. El chavo, con la respiración entrecortada, vio a el Chapulín Colorado, que se acercó a él. «Ahora que todo ha terminado», dijo el Chapulín Colorado, con una sonrisa.
¿Quieres una torta de...? En ese momento, el chavo parpadeó. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas de la pared, y el aire olía a tierra mojada. Ya no estaba en la vecindad en ruinas, ni el cielo era de color sangre. Estaba en su apartamento, el número 8, en el rincón más oscuro del patio. Su cuerpo no dolía. No había cortes ni moretones. La piel de sus rodillas, que había creído destrozadas, estaba intacta. Confundido, se frotó los ojos y se levantó. Su mente era un torbellino de imágenes. La risa loca de la Chilindrina, la furia de Don Ramón, la bruja del 71 con sus lanzas de energía y el martillo dorado del Chapulín Colorado. Todo había sido un sueño. Una pesadilla tan real que casi podía sentir el dolor de las heridas. Un sudor frío le recorrió la espalda. Salió de su departamento, y el patio de la vecindad lo recibió con sus colores habituales y su olor a vida. Ahí estaban todos. Don Ramón, limpiando su bigote. La Chilindrina, comiendo una torta de jamón. Doña Florinda, esperando a su amado profesor Girafales, quien se acercaba con un ramo de flores. El señor Barriga pasaba por el lugar, y el chavo sintió un escalofrío. «Hola, chavo», dijo el señor Barriga, con una sonrisa. «¿Qué tal?». El chavo lo miró, y las imágenes de su sueño, en el que el señor Barriga lo atacaba, regresaron a su mente. Nada, solo, tuve una pesadilla, tartamudeó. El señor Barriga le sonrió. «Tranquilo, chavo», dijo, dándole unas palmaditas en la cabeza. «Los sueños no son reales». El chavo sintió un alivio inmenso. El Chapulín Colorado, la bruja del 71, las batallas, todo había sido una alucinación. Respiró hondo y sonrió. «Gracias, señor Barriga», dijo el chavo. «Gracias». Y así, la vida en la vecindad volvió a la normalidad. Aunque, a partir de esa noche, el chavo nunca más miró a sus amigos de la misma forma. Siempre le pareció que en sus ojos había un destello de furia, y que la bruja del 71, al verlo, le lanzaba una sonrisa que no era de cariño, sino de una promesa de algo que, algún día, podría hacerse realidad.